Ahora vamos a hablar de las víboras o accidentes ofídicos. El accidente ofídico bootrópico. En Colombia aproximadamente el 95% de los accidentes ofídicos van a ser causados por el género Bothrops. Hay una abundancia en la distribución y en la cantidad de este tipo de serpientes alrededor de todo el país. Este género va a tener una capacidad de reaccionar a cualquier acto de parte de algún organismo vivo, incluyendo los seres humanos, ante cualquier tipo de amenaza o sensación de agresión que pueda recibir la serpiente. En esta diapositiva podemos observar cómo luce este tipo de víbora. El veneno podrá generar efectos a varios niveles. El primero que vamos a tener es el efecto lítico e inflamatorio. Aquí vamos a tener lesiones por hialuronidasas, proteinasas, fosfolipasas y factores proinflamatorios. En el paciente podremos encontrar edema, congestión, flictenas y necrosis tisular. El segundo efecto es el cardiovascular, donde podremos encontrar hipotensión arterial por inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. También tendremos vasodilatación y choque hipovolémico por sangrado. El efecto coagulante, vamos a tener una actividad procoagulante que va a ser similar a la trombina y eso va a llevar a una coagulación intravascular diseminada con activación del factor 10, fibrinógeno y fibrina asociado al consumo de plaquetas y de factores 5 y 8. El efecto hemorrágico vamos a tener tres principales. El primero es por metaloproteinasas o hemorraginas que lo que van a hacer es destruir las uniones intercelulares y generar daño endotelial. El segundo es la trombocitina que inhibe la adhesión plaquetaria y el tercero es la trombolectina que va a generar una destrucción de las plaquetas. Entonces, la sangre va a escapar o va a fluir hacia el espacio extravascular y no va a coagular por el consumo del fibrinógeno en la microcirculación y la destrucción a nivel del hígado va a hacer lo que llamamos síndrome de desfibrinación. Y el último efecto es el nefrotóxico, donde vamos a tener hipoperfusión renal, microtrombosis de la microcirculación cortical renal con necrosis tubular aguda y nefritis intersticial. En las manifestaciones clínicas vamos a tener dos tipos de efectos, los locales y los sistémicos. Dentro de los locales tendremos dolor de intensidad variable, sangrado, edema progresivo, que va a implicar la extremidad que se inoculó con el veneno. Las flictenas, la equimosis, necrosis tisular, linfangitis y linfadenopatía regional. Y en los efectos sistémicos vamos a tener un colapso cardiovascular, coagulopatías severas, gingivorragia, epistaxis, hematemesis y hematuria u otras manifestaciones que van a depender del órgano que va a afectarse por el veneno. En el accidente ofídico bootrópico vamos a tener 4 grados de severidad. Ausente, donde no va a haber signos locales ni sistémicos del envenenamiento luego de 6 horas del accidente. Esto se llama mordedura en seco, que quiere decir sin inoculación de veneno. El segundo grado es el grado leve, donde va a haber un dolor y edema local mínimo, pero no va a haber alteración de tiempos de coagulación y no va a haber signos sistémicos. En el moderado vamos a tener un edema progresivo y hemorragia local y van a tener unos tiempos de coagulación incrementados en un 50%. Y el cuarto tipo es el severo, que vamos a tener edema local intenso, hemorragia, oliguria o anuria. Los tiempos de coagulación van a estar muy prolongados, más del 75%, o la sangre no va a ser coagulable. Para el tratamiento vamos a tener 11 pasos iniciales. El primero es la remisión a urgencias de tercer o segundo nivel para realizar la monitorización del paciente mínimo por 24 horas. Se debe suspender la vía oral, realizar oximetría y monitoreo cardíaco y solicitar ciertas pruebas como PT, PTT, coagulación de Lee-White
niveles de fibrinógeno, productos de degradación del fibrinógeno, parcial de orina y pruebas de función renal. Se debe realizar profilaxis con penicilina cristalina y en pacientes que sean alérgicos a la penicilina se usa clindamicina o metronidazol para el cubrimiento de microorganismos anaerobios y amicacina. En caso de que haya falla renal se va a usar ciprofloxacina debido a que la amicacina es nefrotóxica. Esto para cubrir gérmenes gram negativos. El efecto de analgesia se deberá realizar con acetaminofén, dipirona o tramadol y van a estar contraindicados los AINES. Se hace profilaxis antitetánica previa neutralización del veneno con pruebas de coagulación normales y se realiza una limpieza de la herida con agua y jabón o un bactericida de superficie. Luego se realizaría una intubación orotraqueal en caso de que el paciente cuente con insuficiencia respiratoria. Se usa SAO con actividad neutralizante para venenos de serpientes de la subfamilia Crotalinae. Y se deberá comunicarse con el Centro de Información Toxicológica. Algunas de las complicaciones que podemos tener en este tipo de accidentes van a ser las hemorragias, el shock hipovolémico, la necrosis distal, evento cerebrovascular hemorrágico, insuficiencia renal aguda, síndromes compartimentales, infecciones del área mordida. El pronóstico usualmente es favorable cuando el paciente se maneja de forma adecuada y rápida. Y en cuanto a las indicaciones y manera de usar el suero antiofídico, vamos a tener primero la comprobación de que el paciente sí haya sufrido un accidente ofídico por serpientes de los géneros Bothrops. El segundo es el tipo de suero a utilizar, que debe ser con una actividad neutralizante del veneno de esos géneros mencionados. El tercero es que la dosis inicial va a depender de la severidad y del tipo de antiveneno que tengamos disponible. Entonces se debe realizar una prueba de sensibilidad previa intradérmica a una dilución de 1 en 10.000 con los antivenenos. Luego vamos a tener que se debe repetir 2 ampolletas de suero antiofídico si persisten los prolongados tiempos de coagulación luego de 4 horas de haber aplicado el suero antiofídico. Y por último tenemos la dilución en dextrosa al 5% o solución salina de 250 a 500 mililitros en adultos y se debe administrar en infusión endovenosa de 30 a 60 minutos a velocidad de infusión aproximadamente de 10 mililitros por minuto u 8 a 12 mililitros por minuto es el rango principal en los primeros 10 minutos. Y después se puede incrementar un poco la velocidad de infusión. La dosis mínima necesaria va a depender de la severidad que tengamos en el paciente. Entonces, si el paciente tiene síntomas locales, primero se debe realizar una observación por 6 horas. Cuando ya la severidad es sistémica leve, vamos a tener que implementar de 4 a 6 viales por vía endovenosa, cuando es sistémico moderado de 7 a 12 viales por vía endovenosa y cuando es sistémico severo de 13 a 20 viales por vía endovenosa. En el accidente ofídico lachésico, en cuanto a Colombia, vamos a tener que los eventos de ofidismo que involucran este género de serpientes van a ser aproximadamente el 1% de los casos. En esta diapositiva vamos a encontrar cómo luce este género de serpientes. En el mecanismo de acción del veneno vamos a tener ciertas similitudes con el accidente ofídico trópico. El primer efecto va a ser el lítico inflamatorio, donde va a ser prácticamente igual. El efecto cardiovascular, vamos a tener bradicardia por acción parasimpático-mimética sobre el nervio vago y un colapso cardiovascular por las bradiquininas. Podemos tener en el tercer efecto, que es el coagulante,
una coagulación intravascular diseminada con activación del factor 10 fibrinógeno y actividad similar a la trombina. El efecto hemorrágico puede contar con la acción de las metaloproteinasas, produce daño endotelial similar a lo que pasa en el accidente eutrópico. Y el efecto nefrotóxico, vamos a tener hipoperfusión renal, microtrombosis del lecho renal, necrosis tubular aguda, necrosis cortical renal y nefritis intersticial. Los efectos locales van a ser iguales a los del accidente eutrópico, pero los sistémicos van a tener bradicardia, hipotensión, coagulopatía severa, gingivorragia, epistaxis, hematemesis, hematoquesia, diarrea y hematuria. En este tipo de accidentes vamos a encontrar principalmente 3 grados de severidad. El primero es el leve, que es igual que el accidente eutrópico. Luego vamos a tener el moderado, donde habrá un edema progresivo, hemorragia local, aumentos de tiempos de coagulación, bradicardia e hipotensión. Y en el caso del severo tendremos necrosis local, hemorragia, puede haber bloqueos auriculoventriculares y pueden llegar incluso a una asistolia, choque mixto, oliguria o anuria. Los tiempos de coagulación pueden estar muy prolongados o la sangre puede ser no coagulable. En este caso, en esta diapositiva vamos a encontrar resaltados o, subrayados los factores en los que se diferencia del accidente ofídico o trópico. En el tratamiento inicial vamos a tener la remisión al tercer o cuarto nivel para realizar una monitorización hemodinámica y renal en una unidad de cuidado crítico al menos por 48 horas. También se le debe suspender al paciente la vía oral, realizar una oximetría, solicitar tiempos de coagulación, fibrinógeno, parcial de orina y pruebas de función renal. Se debe realizar una profilaxis con penicilina cristalina. En caso de los pacientes alérgicos a la penicilina, se debe usar clindamicina o metronidazol para el cubrimiento de microorganismos anaerobios y amikacina. En caso de que el paciente tenga una falla renal, vamos a necesitar usar ciprofloxacina para el cubrimiento de gérmenes gram negativos. Para la analgesia vamos a usar también acetaminofén, dipirona tramadol y también se contraindican los AINES. Se realiza también una profilaxis antitetánica, una limpieza de la herida, una intubación orotraqueal si hay insuficiencia respiratoria, SAO polivalente que incluye la actividad contra el veneno de la Xesis, atropina en caso de que haya bradicardia con compromiso hemodinámico y se debe comunicar con el Centro de Información Toxicológica. En las complicaciones vamos a tener unas diferencias también que son las subrayadas, que son el bloqueo AB, la bradicardia, la sistolia, la necrosis local y la insuficiencia renal aguda. El pronóstico, al igual que en el accidente ofídico o trópico, va a ser favorable si el paciente es manejado de forma adecuada y a tiempo. Las indicaciones van a ser muy similares también al accidente ofídico o atrópico. Inicialmente tenemos que tener una comprobación o una alta presunción de que el accidente ofídico sean por serpientes del género Lachesis. El tipo de suero a utilizar debe tener una actividad neutralizante para el veneno de este tipo de serpientes. La dosis inicial es igual que el accidente ofídico o trópico y también el paso 4 y el paso 5. La dosis mínima del SAO antilacésico va a depender también de la severidad. Entonces, cuando el paciente tenga síntomas locales, vamos a realizar observación durante 6 horas. Cuando la severidad sea de síntomas sistémicos leves, vamos a utilizar 6 a 8 viales vía endovenosa. Sistémico moderado de 9 a 15 viales vía endovenosa y sistémicos severos vamos a utilizar de 16 a 20 o más viales por vía endovenosa.
Y finalmente en esta tabla vamos a encontrar la dosis inicial de los antivenenos o los antiofídicos, que van a depender estas dosis del tipo de envenenamiento que tenga el paciente, que va a ser pues cuando no hay un envenenamiento, es decir, que la serpiente solo realiza una mordedura pero sin soltar su veneno. Cuando el envenenamiento es leve, moderado o grave, y eso va a depender de los tipos de manifestación clínica que tenga el paciente. Y recordemos que de estos hay dos tipos, que son los locales y los sistémicos. Entonces, dependiendo de estos factores, se va a realizar el tratamiento del paciente. Bueno, el accidente ofídico crotálico. En Colombia, los casos de ofidismo que involucran las serpientes de cascabel comprenden el 1% de los casos. Estas serpientes se suelen localizar en la cuenca del río Magdalena, la costa atlántica y los llanos orientales. Como características de estas serpientes es que poseen terminaciones córneas anulares en forma de cascabel o sonajera en la cola. Estas sirven para advertir su presencia produciendo un sonido particular. El veneno de esta serpiente puede ser neurotóxico. Esto es producido por una neurotoxina de bajo peso molecular que tiene actividad sobre el sistema nervioso periférico y los pares craneales, ejerciendo un efecto bloqueador sobre la unión neuromuscular. La consecuencia principal es la parálisis flácida, la asfixia neurotóxica de Rosenfeld, el signo de cuello roto por parálisis de los músculos cervicales y el paro respiratorio. También tiene un efecto miotóxico que es ocasionado por una miotoxina de peso molecular alto con actividad raptomiolítica intensa. Puede producir licuefacción de la musculatura estriada en el área de inoculación. Esto genera dolores intensos y también genera mioglobinuria, que puede ser evidente por el color marrón oscuro de la orina con falla renal aguda de rápida instalación. También tiene un efecto procoagulante que es similar al que se describe en el accidente botrópico, pero en este caso es menos intenso. Las manifestaciones clínicas, hay efectos locales y efectos sistémicos. En los efectos locales se encuentra el dolor, el edema y el sangrado. También se puede observar un eritema que puede ser ligero. Los efectos sistémicos, aquí se encuentra la midriasis paralítica, la diplopía, la tosis palpebral, la disartria, las fasciculaciones musculares, las facies de Rosenfeld, el signo del cuello roto, la debilidad muscular, insuficiencia respiratoria, falla renal aguda por la mioglobinuria secundaria a la raptomiólisis. Otras manifestaciones clínicas que pueden haber en este accidente ofídico es un compromiso de la función hepática. También puede haber alteración leve a moderada de los tiempos de coagulación. Para el tratamiento se debe remitir al tercer o cuarto nivel para monitorizar neurológicamente al paciente y también llevar una monitorización renal en una unidad de cuidado crítico por mínimo 48 horas. Se debe suspender la vía oral, se debe hacer oximetría, se debe llevar una hoja neurológica estricta, gases arteriales según el compromiso respiratorio o renal. Cuando hay insuficiencia respiratoria, debe hacerse intubación orotraqueal o iniciar ventilación asistida. También se da terapia respiratoria intensiva. Se solicitan niveles séricos de creatinina-fosfoquinasa, aspartato y alaninotransferasas. Un ionograma, tiempos de coagulación, parcial de orina y pruebas de función renal.
La profilaxis que se hace para cubrir gérmenes anaerobios se hace con penicilina cristalina y para personas alérgicas con clindamicina o metronidazol. Y para cubrir gérmenes gram negativos se usa amicacina y en caso de alergia se usa ciprofloxacina. Para la analgesia se usa acetaminofén, dipirona o tramadol y en este caso están contraindicados los AINES. La profilaxis antitetánica se debe hacer previa neutralización del veneno con pruebas de coagulación normales. La limpieza de la herida debe ser con agua y jabón o con bactericida de superficie. El suero antiofídico polivalente debe tener actividad contra el veneno de esta especie de serpiente, en este caso de Crotalus. Para utilizarlo debe haber una comprobación o alta presunción de accidente crotálico. Bueno, este suero se debe diluir en dextrosa al 5% o solución salina de 250 o 500 mililitros en adultos y 125 o 250 mililitros en niños. Se debe administrar en infusión endovenosa en 30 a 60 minutos a velocidad de infusión promedio de 10 mililitros por minuto, en un promedio de 8 a 12 mililitros por minuto por 10 minutos. Luego puede aumentarse la velocidad de infusión. Aquí tenemos una tabla donde nos muestra la dosis mínima necesaria del suero antiofídico polivalente según la severidad del cuadro clínico que esté presentando el paciente. Entonces, cuando hay síntomas locales, se debe hacer una observación por 6 horas. Cuando es sistémico leve, debe haber 5 viales por vía endovenosa. Cuando es sistémico moderado, debe haber de 6 a 10 viales por vía endovenosa. Y en sistémico severo, de 11 a 20 viales por vía endovenosa. Dentro de las complicaciones y pronóstico, el paciente puede presentar hipoxia, insuficiencia respiratoria, infecciones en el área de mordedura, falla renal aguda, síndrome de nefrona intermedia y el pronóstico del paciente es favorable si se manejó adecuadamente y a tiempo. El accidente ofídico micrúrico. En Colombia, los casos de ofidismo que involucran las serpientes coral representan el segundo puesto en importancia después del accidente botrópico. Estas serpientes se encuentran distribuidas ampliamente en todas las regiones del país, incluyendo la isla Gorgona en el Pacífico. El veneno de estas serpientes puede ser neurotóxico, ya que tienen neurotoxinas de bajo peso molecular con efecto central y periférico, el cual es depresor por efecto bloqueador no despolarizante sobre los receptores pre y postsinápticos de la acetilcolina. Esto va a generar un efecto supresor sobre la unión neuromuscular. También tiene un efecto hemolítico que va a destruir la membrana de los eritrocitos por acción de las fosfolipasas A2, lo cual va a ocasionar una hemoglobinuria y posible falla renal por pigmenturia. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que en los efectos locales el dolor puede estar ausente o puede ser leve en la zona de la mordedura. Alrededor de las marcas de los colmillos puede haber rubor e inflamación. También puede haber parestesias locales. Frecuentemente se adhiere a la superficie de la mordida y la mastican. Dentro de los efectos sistémicos, estos pueden ocurrir desde pocas horas hasta 24 horas después del contacto. El cuadro clínico de esta puede variar desde náuseas, vómito, euforia, confusión, diplopía, tosis palpebral, disartria, fasciculaciones musculares, debilidad muscular e insuficiencia respiratoria. Se puede llegar a la muerte en 6 horas si no hay un tratamiento.
El tratamiento, al igual que en el accidente crotálico, se remite a un tercer o un cuarto nivel para monitorización neurológica y renal en unidad de cuidado crítico mínimo por 48 horas. Se suspende la vía oral, oximetría, hoja neurológica estricta. En insuficiencias respiratorias se practica intubación orotraqueal y se inicia ventilación asistida. Terapia respiratoria intensiva. Se solicita gases arteriales, ionograma parcial de orina y pruebas de función renal. La profilaxis se hace igual que en el accidente anterior. También debe haber profilaxis antitetánica. La profilaxis antitrombótica se hace con heparina y en miembros inferiores con vendajes elásticos. También se hace terapia de rehabilitación física. La limpieza de la herida debe hacerse con agua, jabón o bactericida de superficie. El suero antiofídico polivalente debe incluir la actividad contra el veneno de esta especie. Se debe comunicar con el Centro de Información Toxicológica. En este caso se va a utilizar neostigmina de 0.05 miligramos por kilo en niños y 0.5 miligramos en adultos por vía intravenosa. Las complicaciones y el pronóstico tenemos que se va a producir hipoxia, insuficiencia respiratoria, puede haber una neumonía hipostática, que básicamente es sepsis pulmonar por ventilación mecánica prolongada. También puede haber un tromboembolismo pulmonar, insuficiencia renal aguda, infecciones del área de mordedura y el pronóstico es favorable si el paciente es manejado de manera adecuada y a tiempo. En las indicaciones y el modo de uso del suero antiofídico anticoral está primero la comprobación o alta presunción del accidente micrúrico o el apídico, que haya 10 viales de suero antiofídico, las cuales van a inactivar 25 o 50 miligramos de veneno. La dosis inicial va a ser de 5 a 10 ampolletas según la severidad de los síntomas y se debe evaluar frecuentemente la presentación de los síntomas alérgicos o la progresión de los síntomas de neurotoxicidad. Posteriormente, se deben repetir 2 ampolletas de suero antiofídico en caso de que los síntomas persistan. Se debe diluir en dextrosa al 5% o solución salina, 250 mililitros en adultos y 100 mililitros en niños. Y se debe administrar en infusión endovenosa en 30 a 60 minutos a velocidad de infusión promedio de 10 cc por minuto. El paraquat es entonces por definición un herbicida no selectivo de amplio espectro que actúa por contacto, lo que quiere decir que no se trasloca sino que afecta al órgano verde cuya superficie resulta esprejada. Es altamente tóxico para los seres humanos si es ingerido y otros miembros de la familia incluyen al diquat y al ciperquat. Todos estos son reducidos a un ion radical, lo que genera radicales superóxidos que reaccionan con membranas lípidas insaturadas. Otra característica importante es que se inactiva rápidamente en el suelo porque presenta una gran adhesión a arcillas. Es una propiedad que se aprovecha clínicamente en el paciente intoxicado por vía oral. La principal vía de absorción es la vía oral, aunque también se han encontrado pacientes que por vía inhalatoria y dérmica con piel intacta han logrado intoxicarse. Es de una corta duración en torrente sanguíneo después de haberse absorbido y se va a acumular en gran cantidad de tejidos y órganos, pero en el que principalmente se va a encontrar es en el pulmón. En el mecanismo de acción vamos a encontrar la liberación de oxígeno y peroxidación de lípidos. Esto va a generar una agresión importante en la estructura celular, lo que se va a ver reflejado en un daño mitocondrial. Posteriormente, los fibroblastos van a ocluir los espacios alveolares, impidiendo la función correcta de estos, y se va a generar una destrucción de neumocitos 1 y 2 que va a alterar la tensión superficial alveolar, generando finalmente fibrosis pulmonar progresiva, que en la mayoría de los casos puede llegar a ser irreversible y en algunos otros mortal. En la presentación clínica de estos pacientes vamos a tener 3 principales grados de intoxicación. El primero es el leve, que representa una ingesta menor de 20 miligramos kilogramo.
En las manifestaciones clínicas vamos a tener que el paciente puede estar asintomático o con síntomas gastrointestinales y la expectativa de recuperación es completa para ellos. La grado 2 es una intoxicación de moderada a severa que representa una ingesta de 20 a 40 miligramos kilogramo y la manifestación clínica también es la gastrointestinal y se añade la toxicidad sistémica y la fibrosis pulmonar. Para ello la expectativa de recuperación es con secuelas y la muerte puede llegar a ocurrir en la mayoría de los casos de 2 a 3 semanas después. La tercera es la intoxicación aguda fulminante que representa una ingesta mayor a 40 miligramos kilogramo. Las manifestaciones clínicas van a ser ulceración marcada de la orofaringe y también falla orgánica multisistémica. La expectativa de recuperación para ellos es una mortalidad típicamente en las primeras 24 horas o en el transcurso de la semana. En los laboratorios encontramos que hay un kit para la detección del paraquat, pero este no está disponible en todas las salas de urgencias, por lo cual hay que realizar siempre las pruebas de función renal y hepática para descartar la falla orgánica multisistémica. Se debe de realizar el electrocardiograma junto con el hemograma y los electrolitos, así como los gases arteriales y la radiografía de tórax, junto con la espirometría para mirar cómo está la función respiratoria del paciente. Para el tratamiento se inicia con el manejo general del paciente intoxicado. Allí hay una lista de cosas importantes a tener en cuenta. La primera es asegurar la vía aérea, la circulación, mirar si el paciente presenta o no una alteración en el estado de la conciencia, para de la misma forma buscar que cuente el relato y llegar rápido al diagnóstico clínico. De esta manera uno puede buscar un antídoto o una terapia farmacológica que ayude a estabilizarlo. Siempre se debe realizar la descontaminación. Es una de las consideraciones en este tipo de intoxicaciones. Se debe hacer con abundante agua y jabón. Inicialmente no administrar oxígeno y hospitalizarlos aunque estén asintomáticos. En la siguiente diapositiva van a encontrar una serie de terapias farmacológicas que se le pueden suministrar a este tipo de pacientes.